Hola a todos y muy buenas. Mi nombre es Fernando Laorga y en esta segunda parte del video les voy a explicar cómo guardar un archivo en Adobe Illustrator y algunas nociones generales de compaginar o más que nada cómo tener varias páginas dentro del archivo y que esas efectivamente se guarden como corresponde posteriormente. Entonces acá tenemos por ejemplo una sola página. Por ejemplo, si es que solamente hicimos una sola, eh, evidentemente el contenido de la página es de prueba, pero es para entender cómo queda guardado posteriormente. Y la foto que tenemos acá es una foto en una resolución bastante alta, entonces nos va a permitir poder comprobar los grados de resolución que vamos a tener después. Dicho eso, les cuento que, por ejemplo, si tenemos un archivo que es mucho más grande, que tiene más hojas, hay que tener ciertas nociones antes de guardar y al momento también de tener el archivo y trabajar con él. Por ejemplo, si yo tengo varias hojas, ya les cuento cómo se hace esto. Por ejemplo, si tengo estas, perdón. Acá lo importante es que las hojas estén ordenadas numéricamente y en orden para que después no tengan problemas. Por ejemplo, al lado izquierdo parto con la 1, 2, 3, 4, es decir, hasta el final llego a la 4. Ahora, ¿cómo hice esto? Vamos a hacer control Z mejor. Más fácil. Entonces estamos desde el comienzo. ¿Cómo se hace esto? Si yo quiero agregar hojas, lo ideal es que yo las vaya agregando hacia el lado o hacia abajo para que sea lo más ordenado posible. Yo presiono acá donde dice herramienta mesa de trabajo, presiono y lo que hace es que se activa la edición de la mesa de trabajo. Yo lo que puedo hacer incluso es agrandar la mesa y darle otro tamaño, acá arriba donde dice ancho y altura. Entonces eso me permite poder modificar el tamaño de la hoja. En este caso no lo hice porque está en tamaño carta y es el tamaño que yo quiero. Si yo por ejemplo quiero modificar el tamaño y quiero hacerlo en todas las hojas igual, es más fácil tener una sola hoja y después esa hoja copiarla. Yo por ejemplo sé que hay maneras más profesionales de hacerlo, por decirlo de alguna forma, pero yo lo hago porque la verdad esta manera me resulta bastante cómoda. Yo hago un cuadrado, toco donde dice cuadrado, en vez de mantener presionado, que es cuando uno escoge un círculo, un cuadrado, pero con ángulos en la esquina, etcétera, etcétera, simplemente presiono. Nada más que eso, y eso me permite acceder al cuadrado básico, y hago uno. En este caso, este no tiene relleno, solamente tiene la línea color blanco, que en este caso me sirve, solamente para verlo, nada más. Esto después se borra. Y supongamos que yo quiero una medida específica. Entonces nos vamos acá arriba donde dice transformar y modificamos el ancho y el alto. Muy sencillo. Entonces supongamos que le quiero dar 10 por 10 centímetros por alguna razón. Y quiero tener muchas de esas hojas. Enter. Ahí está. Quizá el color me molesta porque no puedo verlo bien. Entonces le vamos a poner primero todo en el cuadrado y le pongo un color rojo para que sea más fácil verlo. Y lo muevo hacia el lado. Lo que voy a hacer es tocar nuevamente donde dice mesa de trabajo y hay varias formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, toco y automáticamente se hace la mesa de trabajo dentro de la medida de ese cubo. También puedo hacer esto, arrastrar la mesa y ponerla en el cubo. Fíjense que cuando estoy a punto de llegar al borde, automáticamente se enlaza y queda exactamente en las medidas del cubo. Presiono acá con la flecha negra para salirme y navegar libremente. Entonces acá estamos. Fíjense que el cubo sigue acá. Para eliminar esta línea roja que después va a aparecer en el archivo, porque quizá aquí no se ve mucho, pero si nos acercamos ahí va a aparecer, yo la saco, borrar, y lo que hago después es que si quiero muchas de estas hojas, lo que hago es nuevamente presionar mesa de trabajo, y hay varias formas de hacerlo, o por lo menos la que yo conozco y que me parece más efectiva es la siguiente. Mantengo presionado en la mesa de trabajo, arrastro y al mismo tiempo mantengo presionado el botón Alt. Esto es válido para Windows y Mac. Y la arrastro. Fíjense que sigue un eje automáticamente. Me avisa si estoy dentro del eje. Y lo suelto y así voy siguiendo. En este caso lo hice desordenado.
Voy a hacerlo de izquierda a derecha para que sea un poco más ordenado, si es que fueran muchas. Ahí suelto las dos teclas. Nuevamente, mantengo presionado el Alt también y suelto los dos. Pero el Alt se suelta después del mouse. Es decir, mantengo presionado, arrastro y si no presioné el Alt, fíjense lo que pasa. Se movió. Entonces, nuevamente, arrastro, mantengo presionado Alt, suelto el mouse y después suelto el botón Alt. Y ahí efectivamente se copia. Entonces con esto voy produciendo mis mesas de trabajo. Fíjense que si vuelvo a apretar mesa de trabajo, ahí aparecen los números 1, 2, 3, 4, 5. El número que corresponde a la página es el que está a la izquierda, no el que está al lado. En la izquierda. Ahí está. Entonces, la primera página, ¿qué pasa si no la quiero? La toco con mesa de trabajo nuevamente para editar las mesas de trabajo y lo doy a borrar. Ahí se borra. Si quiero borrar una que está entre medio es más complicado. Si es que tuvieran muchas. Si es que tienen pocas, da igual, porque no es tan difícil. Pero si tienen muchas, es más complicado. Por eso es muy importante que se ordenen con el material y que eviten generar ese error de modificar una mesa o que tengan que eliminarla. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos las 4 hojas. Quizás me falta una. Copio otra más. Y vamos a poner esta foto un par de veces en varias hojas para que probemos cómo queda. Una forma de copiar el mismo archivo que tengo en una mesa de trabajo, o sea, la misma foto, exactamente en el mismo lugar en el resto de las mesas de trabajo, es tocando primero la mesa de trabajo, el espacio en blanco, para que esto se ponga color negro, fíjense. Si toco la de al lado, se pone color negro esta, en el borde, fíjense, es un detalle mínimo. Después toco de nuevo al lado, ahí cambia de nuevo. Eso significa que lo que voy a copiar va a ser respecto a esto. Toco después la foto, aplico comando C para Mac o control C para Windows y después voy a la siguiente hoja, supongamos que es la subsiguiente, toco en la mesa de trabajo nuevamente y presiono comando F o control F para Windows. Y ahí se pegó. Esto es como control B o command B, pero en vez de B es la letra F. La diferencia ¿cuál es? Es que copia exactamente en el mismo lugar que copiaste en la mesa anterior. Esto no funciona cuando lo haces con una mesa de trabajo que tenga distintas medidas, porque no va a poder encontrar el punto de referencia, entonces te lo va a copiar en cualquier lado. Así que esa sería la forma, y ahora este archivo lo vamos a exportar. Primero voy a poner un texto genérico para que podamos tener algo en cada hoja. Muy bien. Para exportar, es sencillo exportar, pero hay que tener algunas nociones básicas. Primero, cuando uno va a archivo hay varias formas de guardar. Lo que obviamente tienen que hacer con todos los archivos, tienen que guardar un archivo editable, uno que puedan volver a editar y trabajar, si es que tienen que volver a trabajarlo. Entonces, primero que todo, vamos a guardar el archivo editable. Esto tienen que hacerlo cada cierto tiempo. Si trabajaron una hora o media hora, traten de guardar todas las veces que puedan. Lo doy a guardar. Y acá le pongo, primero vamos a guardar el archivo editable, que sería un Adobe Illustrator. Le ponemos un nombre. Bueno, dejémoslo en sin título, en este caso. En el escritorio, si es que lo quiero guardar ahí. Le doy a guardar. En este caso tengo el Illustrator, bueno, no sé por qué dice 2020, debería decir 2021. Pero bueno, generalmente si van a compartir el archivo con algún compañero o colega, traten de dejarlo en Illustrator CC, porque es más compatible con la mayoría de los Illustrator. Recomiendo desactivar crear archivo PDF y desactivar usar compresión, porque si no, si es que el archivo es muy pesado, se va a tardar más en abrirlo, así que va a complicar un poco más al computador. Eso no significa que se va a poner más lento cuando trabajen, pero en abrirlo se va a demorar más. Si no tienen problema en que se tarde un poquito más en abrir el archivo, mejor, porque la utilidad de esto lo que hace es que si lo dejan activado, cuando se guarda el archivo lo comprime para que pese menos y así el computador no esté tan lleno. Así que bueno, lo vamos a dejar en usar compresión. Cuando estamos hablando de archivos muy grandes, no sé, de 100 páginas, con muchas fotos,
claramente es necesario desactivar esto porque se demora mucho en abrir. Y crear archivo PDF compatible no lo recomiendo porque no, a veces da algunos problemas. No soy experto en eso, la verdad, pero en general a veces he tenido algunos problemas. Recomiendo desactivarlo, además porque el archivo, además de que va a estar comprimido, también tiene que guardar un PDF. Entonces se tarda más. Y en comprimir también, como acabo de explicar. Entonces le vamos a dar OK. Le damos OK. Me va a tirar un par de advertencias, OK. En este caso el archivo no pesa nada, entonces no se va a demorar nada. E incluso a veces cuando pesa mucho menos, ni siquiera aparece la barra de guardado. Y ahí se guardó el archivo. De hecho, si movemos un poco el programa, el archivo está acá abajo. De hecho, ahí está. Archivo sin título. Y volvemos al programa. Vamos a dejar esto acá para que puedan verlo cuando se guarden los archivos. Y ahora, ¿qué pasa? Si tenemos que compartir el archivo, nuestro profesor o colega, etcétera, nos va a decir, lo quiero en PDF o quiero un JPG. Para guardar en PDF es sencillo. Nuevamente, fíjense que acá desapareció la opción guardar, porque ya lo guardé. Pero si yo edito el documento nuevamente, vuelvo aquí, fíjense que moví este texto. Vuelvo aquí y nuevamente aparece la opción de guardar. Entonces le doy a guardar y lo que va a hacer es guardarme sobre el archivo editable que yo acabo de guardar. Es decir, estoy respaldando el archivo. Esto es muy bueno que lo hagan. Y siempre, fíjense que en la barra acaba de decir guardando archivo Illustrator. Si dice guardando archivo PDF, significa que no han guardado el editable. Han guardado solamente el PDF. Miren, fíjense, lo vamos a hacer de nuevo. Esto es muy importante porque pueden haber problemas después. Voy a editar el documento. Voy a mover este texto nuevamente como si lo hubiese editado. Entonces nuevamente me da la opción de guardar. Si yo le doy guardar ahora, fíjense que va a decir guardando archivo Illustrator. Miren ahora, tomen atención. Ahí dice guardando archivo Illustrator. Si acá dijera PDF, ahí tenemos problemas porque no está guardando el editable. Entonces fíjense siempre en eso. Si llegara a pasar que dice guardando archivo PDF, por favor vuelvan acá y en vez de poner guardar, pónganle guardar como. Al poner guardar como, con el mismo título del archivo editable, van a donde dice Adobe Illustrator en vez de PDF y lo ponen en la misma ubicación donde tiene el archivo editable. Lo que va a hacer es reemplazar el archivo editable y guardarlo como corresponde con los parámetros que les conté antes. Y ahí lo va a reemplazar. Ahí está. ¿Ven? Es el mismo archivo, pero está reemplazado. Esto es muy importante porque a veces uno cuando guarda PDF, después cuando vuelve a guardar, pasa que el archivo queda guardado sobre el mismo PDF, pero el PDF no es editable. Entonces hay que guardar el archivo editable. Eso es muy importante. Si es muy enredoso esto, lo pueden consultar nuevamente. Ya, por último, ¿cómo guardamos un archivo en PDF? Lo mismo, guardar como. Esto es muy parecido. El título, bueno, si quieren lo pueden cambiar, hay cosas de ustedes. Adobe PDF. Si hay páginas en particular que quieran guardar y solamente esas páginas, bueno, ponemos esas páginas, pero en este caso yo quiero guardar todo. Guardar. Le pongo, acá están los valores de configuración. Acá es distinto, porque acá, como estamos guardando un archivo en PDF, hay un nivel de compresión sobre el archivo, entonces queremos comprimirlo lo suficiente para que se vea bien, pero tampoco que pese un montón. Lo que recomiendo yo es que hay varias opciones acá. Tamaño de archivo más pequeño y el que dice impresión de alta calidad. Estos dos son los que les recomiendo usar más. No los demás, porque se pueden enredar un poco y la verdad es que yo tampoco los conozco mucho, así que si hay alguien experto que conozcan, consúltenle, pero esto es lo que habitualmente se ocupa. Impresión de alta calidad, cuando les pidan alta calidad, si es que van a un plotter a imprimir, o tamaño de archivo más pequeño si es que quieren compartir. Incluso el tamaño de archivo más pequeño permite modificar la resolución para que se vea un poco mejor. De hecho, vamos a hacer eso ahora. Entonces le vamos a dar tamaño de archivo más pequeño. Tamaño de archivo más pequeño, en el fondo, deshabilita todas estas opciones que hacen que a veces sea más pesado y deja solamente optimizar para vista rápida en web, donde estoy mostrando ahora. Acá no mueven nada porque no es necesario. Nos vamos a compresión
Y acá es donde tenemos que cambiar dos valores. Solamente esos dos valores, ningún otro. Acá hay que cambiarlo. Por ejemplo, 100 es un valor bajo, suficiente para compartir, pero si ustedes cuando después vean el PDF consideran que el archivo se ve muy mal, solo si es que se ve muy mal, súbanlo más. Yo, por ejemplo, voy a probar con 300. 300 es una resolución relativamente alta. Eso depende mucho del caso. Y acá le ponen 300 o 350. Dejémoslo en 300. Estos dos valores se dejan igual o muy parecidos. Fíjense que los de al lado se cambian automáticamente. No se metan con otros valores, solamente estos dos. Siempre cuando suba la resolución, yo cambio, por ejemplo, si lo quiero dejar en 1000, dejo en 1000 y acá también dejo en 1000. Nada más. No conozco muy bien en detalle esta parte, pero esto es lo más esencial y les va a servir. Lo voy a dejar en 1000. Vamos a probar. A ver si es que se la puede también el software, porque a veces cuando es muy alta la resolución, se cae el programa y no funciona. Le vamos a dar a guardar PDF. Si es que no se me olvida mover algo. No, estamos perfecto. Le vamos a guardar PDF. Ahí se está guardando. Y aquí está el PDF. Acá abajo. Lo abrimos. Y acá están nuestras imágenes y nuestros textos. Ahí se guardó todo. Fíjense que la resolución de la imagen del JPG está levemente comprimida. Yo me acuerdo bien cómo era esta foto. Ahí en los bordes se ve compresión, pixeleado, pero la imagen está bastante bien. Entonces, de hecho, de lejos se ve muy bien. Esto es una resolución óptima para fotos. Y el archivo, si nosotros hacemos clic derecho y le ponemos obtener información sobre el archivo, en el caso de Mac, en Windows no recuerdo muy bien cómo era. Lo pueden averiguar, se puede preguntar eso. El peso del archivo es de 831 kilobytes. Es nada, o sea, no pesa nada, pesa menos de 1 mega. Un archivo, por ejemplo, por correo electrónico, que lo tengan que mandar, el límite, por ejemplo, en Gmail es de 50 megabytes. Si no me equivoco, en Hotmail creo que es de 25 megabytes. Y esto ni siquiera pesa 1 megabyte. Entonces, está perfecto. O sea, si yo lo puedo mandar en alta resolución, mejor. Para que la persona que lo vea lo disfrute también. O sea, o más que nada lo tenga en una buena calidad. Así que está bien. Si es que fuera necesario bajarle el peso, hacemos lo siguiente. Volvemos a guardar el mismo archivo, le ponemos guardar como, PDF sin título, no le cambiamos el título para que se sobrescriba en el mismo archivo anterior. Guardar. Ahí me va a preguntar si quiero reemplazar el archivo. Yo le doy que sí. Y acá nuevamente le ponemos tamaño de archivo más pequeño, compresión, y lo dejamos en 100, por ejemplo. Ahí van a notar que va a cambiar bastante. Ok. De hecho se demoró menos en guardar. Y ahora abrimos el archivo nuevamente. Y si se fijan, quedó espantoso. O sea, pasé de 1000 a 100. Entonces claramente se me pasó la mano. Quizás debería haberlo guardado en 500, 800 más o menos. Nunca, por favor, entreguen con estas resoluciones o si no se va a ver muy mal y poco prolijo. Pero bueno, esto es para que entiendan cómo queda un archivo, básicamente. Entonces, el mismo archivo yo además lo puedo guardar en JPG. Estas mismas hojas quedan en JPG. Entonces, JPG o PDF, según el caso, según lo que le soliciten para entregar. Por ejemplo, para guardar en JPG, es decir, archivos que no son PDF, le damos a exportar. Exportar como. Y aquí escogemos PNG o JPG. Los dos son válidos. El PNG es levemente más comprimido y tiene un rango de colores mucho más bajo. No se nota mucho, pero en caso de fotografía sí. Yo le voy a dar a JPG. Después pueden averiguar bien lo que es la diferencia entre un PNG y un JPG. El PNG lo recomiendo para texto, el JPG más para fotografía. También sirve para texto el JPG, pero tiende a pesar un poquito más. El PNG bordea un poco más los bordes de los textos, entonces queda con un poco más de nitidez. O sea, los dos archivos son válidos, pero les recomiendo que eso después lo busquen. Por el momento dejémoslo en JPG, que es un archivo que con todos los tipos de entrega les va a ir muy bien.
Nuevamente el mismo título, porque acá en este caso no es necesario cambiarlo. Esto es muy importante, usar mesas de trabajo. No desactiven esto, sino no va a tirar el JPG en la mesa de trabajo, sino que te va a imprimir todo. Va a salir todo. Entonces, siempre tengan activado esto. Y además le ponen todo o la página que ustedes quieran. En este caso yo quiero todas las páginas. Le doy a exportar. Y acá es donde nuevamente aparece lo que les conté en el video de la primera parte, RGB o CMYK. Si yo lo voy a publicar en Instagram o me lo pidieron al correo, lo voy a dejar en RGB. Y la resolución, en este caso 300 es una resolución alta, pero depende mucho, porque si el archivo es gigante, quizás 300 no va a ser suficiente. Si mi archivo mide 3 metros por 3 metros, la hoja de trabajo, 300 píxeles por pulgada no va a ser suficiente. Pero en general, 300 es una resolución alta, ¿ya? De hecho, si no les funciona esa resolución, vuelven a guardar el archivo hasta que tengan la resolución que ustedes quieren. Así que les digo para que no se compliquen. O sea, si la resolución no va bien, lo cambian, lo vuelven a guardar, ya está. O sea, no es tan complicado. Y acá yo le pongo, si es que hay mucho texto en el archivo, bueno, le pongo optimizado para texto. Entonces, para que el texto se vea más prolijo. Esto no lo cambien mucho. Pueden probar, pero les recomiendo cambiar esto y esto. Nada más que eso y la compresión del archivo. Yo voy a dejarlo así, pero en realidad nuevamente lo mismo. Vayan probando, porque depende mucho del contenido. Si hay fotografía, quizás no quiero comprimirlo mucho. Entonces lo quiero dejar en 7. Comprimir un poco, pero no tanto. Y en RGB. Eso es todo. Y le damos OK. Y claramente acá, como no es un archivo PDF, se va a crear un archivo uno por uno. Se me va a llenar el escritorio de fotos. En este caso son solamente 5. Pero si son más, tengan cuidado. Si son más, hagan una carpeta previamente donde van a guardar esas fotos. Y después le ponen en guardar en esa carpeta. Entonces acá tenemos las fotos. Fijémonos en la calidad del texto. Fíjense que el texto quedó relativamente bueno. Es leíble, no se ve mal. En 300. Y la foto quizás no quedó muy buena. La foto quedó ok. No quedó increíble, está ok. Funciona. Pero no está genial. Podría haber quedado una resolución de 800. Ahí lo hubiese arreglado un poquito más. Y ahí el archivo hubiese pesado un poco más, pero sin embargo es un archivo liviano. De hecho, si vemos el peso, le damos a obtener información, pesa 295 kilobytes, pesa menos de un mega. Entonces está bien. O sea, eso significa que le puedo subir más la resolución y va a seguir estando bien. Eso es todo. Con esto tenemos nuestros archivos. Acá tenemos las fotos. Acá tenemos el archivo editable. Y acá tenemos el archivo PDF. Fíjense que en el editable dice .ai, en el PDF dice .pdf y en el JPG .jpg. Eso es muy importante que tengan siempre esos respaldos. No olviden siempre guardar, cuando avanzan un poco en el archivo, guarden sobre este. Fíjense siempre si es que les está guardando sobre el PDF o les está guardando sobre el editable cuando le den a guardar. Si no, van a estar guardando siempre en el PDF y si después cierran el programa y lo vuelven a abrir, no van a tener el avance último porque solamente se guardó en el PDF. Fíjense bien cuando guardan. Eso es muy importante. Yo he pasado malos ratos con eso, así que se los recomiendo. Si no es que no se me olvida algo, eso es lo suficiente para poder aprender Illustrator. Pero bueno, ahí los aliento a que ustedes vayan buscando información. Muchas gracias.